Es un gusto compartir con ustedes la ponencia titulada La alfabetización informacional de los universitarios mexicanos, elaborada por Judith Licea de Arenas y Hortensia Labra González, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empezaré con una pregunta. ¿Qué motiva a los jóvenes y a los adultos a estudiar una licenciatura o un posgrado? La pregunta tiene varias respuestas, desde las personales hasta las sociales. Los jóvenes o los adultos pueden tener interés en continuar su vida como estudiantes para adquirir nuevas experiencias, gozar de una beca, seguir la tradición familiar o la de algún referente, superarse. Tal vez busquen recibir un salario que les permita vivir con dignidad, lograr la movilidad social o satisfacer el deseo de ayudar, o bien en dar fin a la discriminación por características físicas, por color, por origen, por lengua, por religión, porque existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, entre otras muchas, o simplemente por aprender. Por tanto, es posible asumir que la educación superior pública en México ofrece las condiciones para que el estudiante alcance la meta que se propuso. ¿De qué manera pueden las instituciones de educación superior responder a las expectativas de jóvenes y adultos? Ahora bien, a partir de 1910, las instituciones se orientaron hacia el servicio a la sociedad. Con la apertura de la nueva universidad en México en 1929, surge la educación superior pública en la mayoría de las entidades del país. Las universidades públicas mexicanas tienen tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura para beneficio de la sociedad. Sus titulaciones o carreras, los posgrados, los planes y programas de estudio, la formación de sus profesores, la riqueza de sus bibliotecas, presentaron y presentan en algunos casos fortalezas y en otros grandes debilidades. ¿Los educandos han aprendido y aprenden para la vida laboral? La forma en que se ha enseñado y se enseña, en donde el modelo pedagógico que ha prevalecido, el tradicional, caracterizado por el verbalismo, la memorización, la falsa idea de que el conocimiento se transmite al receptor, ¿ha sido la más adecuada? Un modelo educativo innovador, centrado en la realidad, en la investigación, en la información, en la alfabetización informacional, en la socialización, en la participación activa, en el desarrollo de actitudes críticas. Ese modelo educativo innovador está en lista de espera en la mayor parte del país. La OCDE señala que, independientemente de los conocimientos y habilidades que deben tener los egresados, las universidades deben ofrecer una formación integral que los prepare como personas para un futuro ejercicio profesional comprometido socialmente, lo cual, agregamos, se podría lograr si conocen el significado y el alcance de la alfabetización informacional. Los bibliotecólogos deben asumir la responsabilidad porque saben de bibliotecología, de bibliotecas, a diferencia de los que creen saberlo todo. Por otro lado, las introducciones a la biblioteca, las pláticas sobre sus servicios, las visitas, la demostración de cómo utilizar alguna base de datos, un estilo bibliográfico o un manejador de referencias, ¿son de utilidad? No. El bibliotecólogo debe convertirse en el príncipe de la bella durmiente, en el que despierta al estudiante con aprendizajes. No debe partir de una idea equivocada centrada en lo que el bibliotecólogo cree que necesita la comunidad universitaria. La alfabetización informacional no se alcanza asistiendo a actividades aisladas. Se logra cuando el aprendizaje se genera a partir de problemas reales, no ficticios. O sea, cuando hay un problema que forzosamente tiene que resolverse con información durante la docencia formal o informal, o en la investigación formativa y generativa.
La identificación de lo que el bibliotecólogo debe hacer tiene que estar basado en evidencias empíricas, los llamados estudios de usuarios o, como nos parece más apropiado, estudios diagnósticos. Asimismo, tendrán previamente que formular y responder las preguntas que se hacen antes de iniciar una investigación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? De acuerdo con lo anterior, intentamos identificar qué se hace en las universidades mexicanas públicas de mayor visibilidad en relación con la alfabetización informacional, la cual en principio debería estar fuertemente vinculada con las aspiraciones de los estudiantes y las responsabilidades de los maestros. Para ello, a través de la lista de prelación de instituciones de Simago, se seleccionaron 37 instituciones públicas de educación superior mexicanas que en su oferta educativa incluyeran titulaciones y posgrados. Se analizaron los sitios de los sistemas bibliotecarios, bibliotecas centrales o sus equivalentes dependientes de esas instituciones, a fin de establecer si en su oferta de actividades educativas hay fortalezas que propicien la alfabetización informacional de sus comunidades o las debilidades de las instituciones bibliotecarias en relación con los modelos pedagógicos, escuelas o estilos de aprendizaje que conduzcan al aprender a aprender. Se identificaron las diferentes denominaciones que reciben las actividades relacionadas con los usuarios. Estas ponen en evidencia el desconocimiento de lo que significa la alfabetización informacional. El hecho de incluir actividades como formación de usuarios o la de orientación también indica la desactualización de los bibliotecólogos mexicanos, dado que son términos en desuso desde hace varias décadas. De las 37 instituciones incluidas en este análisis, solo 4 señalan los objetivos de sus actividades. Dichos objetivos muestran lo limitado de las acciones. Encontramos frases como el desarrollar habilidades en el uso, orientar a los usuarios, formar en el uso de, desarrollar habilidades en el manejo de las distintas plataformas de las editoriales, facilitar el uso de los recursos y servicios. Todas ellas corresponden solo a un proceso de la alfabetización informacional, es decir, está dirigido a visibilizar los recursos institucionales. Sin embargo, ¿cómo se desarrollan las habilidades? ¿Cómo se forma en el uso de la información? ¿Cómo se contribuye al desarrollo de las habilidades? ¿Hay modelos pedagógicos para lograrlo? En los entornos universitarios es posible encontrar jóvenes y adultos a los que la información sorprendentemente les llega sin buscarla. Otros se paralizan ante el desamparo en que se encuentran, y unos más que no saben qué leer y por tanto qué utilizar. Lo anterior podría solucionarse si la alfabetización informacional estuviera inmersa en la educación universitaria. Algunas de las figuras de la educación como Montessori, Piaget, Makarenko, Freinet, Justo Sierra, Ezequiel Chávez, Gabino Barreda, eran familiares para los estudiantes de hace varias décadas. De alguna manera influirían en la capacitación de personal o en la formación formal o informal de estudiantes universitarios. Hoy en día se desconoce la existencia de estilos de aprendizaje, de una psicología y pedagogía del aprendizaje y actividades relacionadas con la alfabetización informacional. Es interesante destacar que los proveedores se han apropiado de una actividad que corresponde a la biblioteca. Se ha soslayado que el diseño de las actividades educativas debe ser ad hoc, no importado, copiado o adaptado, sino propio, hecho en casa, de acuerdo con las características institucionales y, por supuesto, de sus comunidades. En el peor de los casos, podríamos interpretar que se trata de injerencia o de colonización. Los contenidos disponibles en diferentes instituciones son idénticos, sin importar que cada centro educativo no solo difiere por su ubicación geográfica, sino por sus modelos educativos, las titulaciones y posgrados que ofrecen, el personal docente o los servicios de información. Podemos observar también que parece que hay cierta preocupación por el comportamiento ético de las comunidades universitarias.
¿A qué se deberá? ¿A que algunas instituciones tienen códigos de ética? ¿Abunda el plagio? ¿Por qué darle tanta atención a estos identificadores de plagio? En resumen, la alfabetización informacional no tiene presencia en las universidades públicas mexicanas de élite. Los cursos, talleres, tutoriales y guías elaboradas por las bibliotecas básicamente se concentran en la primera acción o primer paso del proceso de la alfabetización informacional, como podemos verlo en esta figura. La organización del trabajo intelectual es indispensable para el aprendizaje. Sin embargo, solo reciben atención los mapas mentales y conceptuales, que no son los únicos instrumentos para alcanzar una organización plena. En cuanto a comunicar, encontramos gestores y estilos bibliográficos y, como ya lo había mencionado, abundan los detectores de plagio. A manera de conclusión, podemos decir que la alfabetización informacional es la actividad educativa más importante de la biblioteca. Es una actividad de la que apenas se empieza a hablar en México sin que se conozca su significado y alcance real. La alfabetización informacional es mucho más que el desarrollo de habilidades informativas. Los bibliotecólogos deben estar conscientes de que su trabajo debe ser hecho a la medida, no copiado, no comprado o importado de otros entornos. También, los bibliotecólogos tienen que leer para aprender, pensar, innovar. Si se dedican a la alfabetización informacional, deben estar primero alfabetizados informacionalmente. Para dedicarse a la alfabetización informacional, se necesita un poco de saber qué enseñar y cómo enseñar. Gracias.